El tema que vamos a intentar explorar, y les invito a que esto se haga pues haciendo una especie de experimento metodológico, poder hablar sobre bioética, agencia moral y pues su relación con el pensamiento científico, teniendo como hipótesis que son pilares fundamentales para una formación de ciudadanía, pensando en ciudadanía con la capacidad de hacer ejercicio como agente moral de la libertad, ¿no? Y esto en el escenario pues, de la gobernanza. ¿Por qué bioética? ¿Por qué agencia moral? ¿Y por qué pensamiento científico? Más allá de la formación de profesionales asociadas a las ciencias de la salud. Sí es importante decir que las opiniones emitidas en esta presentación son personales, que no reflejan necesariamente la postura de las instituciones donde elaboro o he elaborado, y que no cuento con conflictos de interés en esta participación académica. Pues en esta necesidad de revisar la relación entre el pensamiento científico y la libertad como una capacidad humana, vamos a abordar 5 grandes ejes en la discusión. El primero, la libertad como indagación racional y su relación con la autonomía. El segundo, como la libertad como emancipación de la ignorancia y el determinismo. El tercero, como la libertad como innovación y progreso. El cuarto, la libertad como responsabilidad ética. Y el quinto, como la libertad en relación a razón pública y democracia, tomando en cuenta la vinculación del desarrollo de la capacidad de agencia moral y de pensamiento científico. Vamos ahorita, y obviamente no podemos ser exhaustivos, vamos a ir enunciando algunos autores que han desarrollado ideas al respecto. Por ejemplo, Kant nos habla de la ilustración y que gracias a la ilustración y la autonomía que surgen del valor de utilizar la razón sin la tutela de otros. Entonces, pensemos un poco en ese concepto de libertad que tanto en el periodo de la Ilustración como en la obra de Kant se le va a atribuir a las personas en su capacidad de autonomía. La Ilustración la refiere Kant como la salida del ser humano de su minoría de edad, viendo el uso autónomo de la razón. Otros autores, por ejemplo, Karl Popper, en esta obra de Open Society and Its Enemies, nos habla del pensamiento científico que se fundamenta en la indagación racional, el escepticismo y la búsqueda de la verdad. Piensen ustedes en escepticismo, pero desde la filosofía. Además, pues la libertad entendida como una capacidad de pensar de manera independiente y, bueno, esto como fundamento entonces de la libertad, ¿no? De la autonomía y de la libertad. Tenemos también propuestas de John Stuart Mill. Él elabora esta obra On Liberty, en donde desarrolla y cita el pensamiento científico como un elemento fundamental que fomenta la libertad al permitir que los individuos cuestionen dogmas, desafíen verdades impuestas y construyan sus propias creencias de manera fundamentada. Él habla de la libertad de pensamiento y expresión como pilares de una sociedad progresista. Si nos vamos a otra dimensión, a la libertad como emancipación de la ignorancia y del determinismo, pues ustedes ya recordarán las distintas propuestas de Freire, en donde no solamente pues el aprender a leer, escribir, sino todo el proceso educativo orientado hacia la construcción de pues una capacidad crítica y el conocimiento científico, por ende también, son esenciales para la liberación de los pueblos. John Dewey, que nos dice que el método científico es un medio para la construcción del conocimiento y la toma de decisiones informadas. Por su parte, Carl Sagan nos habla del pensamiento científico que ayuda a las personas a liberarse de la superstición y el dogmatismo. Si se fijan, todo esto está construido sobre esta noción de cómo la ciencia y el pensamiento científico nos pueden ayudar a incrementar la posibilidad de autonomía.
Cuando hablamos de las propuestas de libertad como emancipación, hablamos de la libertad entendida como capacidad humana que implica la posibilidad de tomar decisiones informadas en lugar de estar sujeto a la ignorancia o a la superstición. El pensamiento científico entonces nos va a empoderar y empodera tanto a los individuos como en colectivo a las sociedades, ya que proporciona conocimientos que van a permitir actuar con base en la razón en lugar del miedo, por ejemplo, los mitos o la obediencia ciega a lo que se establece como la verdad a partir de una autoridad o en una circunstancia que otros autores hablarían de una inequidad epistémica en donde hay un grupo que ratifica una manera de entender al mundo, ¿no? Una serie de dispositivos que nos van a llevar a decir esos son las formas de entender a la realidad y cuando hay una relación de poder, pues que esta pueda ser impuesta. También podemos pensar en la libertad relacionada a la ciencia como innovación y progreso. Implicaría entonces el desarrollo científico que nos va a ampliar las capacidades humanas al generar, por ejemplo, nuevos avances tecnológicos, descubrimientos médicos, oportunidades económicas, y cómo estas innovaciones pues van a incrementar la posibilidad de agencia humana. Por ejemplo, si yo tengo más medios de la ciencia y la tecnología para prolongar el tiempo de lucidez que yo pueda tener, puedo tener más autonomía o poder salir de una situación que me disminuye la movilidad gracias a que tengo una muleta, gracias a que tengo una cirugía derivado del conocimiento, que en este caso pues sería el médico, ¿no? Y nos permite vivir vidas más largas, saludables, más saludables, autónomas. Obviamente tiene una problemática que es el acceso justamente a esas tecnologías. Francis Bacon, que nos dice, pues él establece bases del método científico, pero como una herramienta para el progreso de la humanidad. Amartya Sen nos habla del desarrollo científico y tecnológico en una forma de ampliar las capacidades humanas y la agencia individual. Yuval Noah Harari nos habla de la ciencia como un motor de cambio en la evolución social y la expresión de la libertad humana y nos pone como dos grandes momentos de revolución, la revolución cognitiva que se da hace más de 70,000 años, que es un punto de inflexión en el que Homo sapiens desarrolla el lenguaje, la imaginación, la cooperación social. Otro momento que resalta es la revolución científica del siglo XVI, que dio a los humanos un poder sin precedentes mediante la ciencia, y bueno, lo va a asociar también el económico que se impulsa también en ese siglo. Y bueno, hay ejemplos, la vacunación y la medicina que liberan a las personas o previenen, ayudan a prevenir las enfermedades, el acceso a la información, primero en Internet, después, por ejemplo, al uso de la IA o a la IA generativa. Sin embargo, aquí el detalle es el acceso a los medios tecnológicos de conocimiento y de la ciencia. Y luego tenemos esta otra dimensión, la libertad como responsabilidad ética. Y aquí podemos hablar como en dos momentos, o dos planos. El primero, que podríamos describirlo como el pensamiento científico, que nos puede dar herramientas para robustecer la capacidad de la indagación del mundo, pero también de mí mismo. Y en ese sentido, la capacidad de autorreflexión, que me lleva también a la capacidad de reflexionar hacia afuera, ¿no? Una capacidad crítica, y tomar distancia de prejuicios y dogmas morales, tanto propios como sociales, haciendo posible la emergencia o que emerja esa posibilidad del pensamiento ético, ¿no? Porque el pensamiento ético implica esa toma de distancia de eso que analizo y cuestiono que pueden ser los dogmas morales, ¿no? O los consensos morales que se van a dar por hecho sin ese proceso necesariamente suficiente y robusto de la reflexión ética. Por otro lado, tenemos esta otra dimensión que nos hablaría del progreso científico, que nos lleva, además de la mano, a la responsabilidad de usar el conocimiento de manera ética. Y implica, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías como la energía nuclear, la inteligencia artificial, la biotecnología,
que nos va a plantear cuestiones éticas fundamentales que requieren una toma de decisiones responsable, que nos pudiera llevar a una sociedad verdaderamente libre, que implica equilibrar el avance científico con el mismo momento de la reflexión ética, garantizando pues que los descubrimientos contribuyan a ese bienestar humano en lugar de ser utilizados para la opresión o la destrucción. Y ustedes pueden identificar aquí algunos principios que se han asociado o adjudicado a los principios de la ciencia, ¿no? Los fundamentos de esa posibilidad del acceso universal, ¿no? De la veracidad, de la confiabilidad, de que tiene ciertos elementos que se deben de cuidar. ¿No? Cuando hablamos de la primera dimensión, entendiendo esa responsabilidad ética, pero entendiendo a la ética como una capacidad racional humana, rápidamente recordar justamente esa diferencia con la dimensión de la moralidad, ¿no? Porque la capacidad racional ética reflexiva me va a permitir analizar críticamente al mundo de lo moral, ¿no? Tomar esa distancia y ahora sí, de forma libre, racional y dirigida, haciéndome responsable de mis actos, voy a poder tomar decisiones. Por eso se asocia esa capacidad reflexiva, crítica, analítica, incluso sistemática, no necesariamente replicando al método científico, pero a lo que implica, lo que nos da la capacidad de pensamiento científico, también en el fondo esa capacidad inquisitiva, analítica, curiosa, ¿no? Necesaria, que me da la actividad también de reflexión ética. Y esto va de la mano con esta idea aristotélica, ¿no? Y también en su momento platónica, de la libertad como una forma que se va a ir adquiriendo a lo largo de la vida, que requiere de un ejercicio continuo de ese músculo del fortalecimiento del ethos, ¿no? Por eso ética o del self, con el fin de poder dirigir mis acciones de forma virtuosa hacia donde yo quiero ir, ¿no? Y por lo tanto está asociado también a alcanzar mis objetivos y ahí pues distintos autores, entre ellos nuestra Juliana González Valenzuela, filósofa mexicana, retoma al hedonismo como un elemento fundamental del vivir en este ejercicio continuo de la ética, porque me permite alcanzar mayor libertad y dirigir mis acciones hacia donde yo quiero, pero siempre teniendo enfrente la responsabilidad, la necesidad de preocupación por el otro, los otros, el entorno y demás. En este sentido, y hablando entonces de una ética aristotélica, estaríamos contemplando que siempre la circunstancia me va a obligar a pensar en la forma más prudente de actuar, en donde no salgo corriendo, no soy temerario y sin embargo pondero las circunstancias para poder tomar decisiones que al final de cuentas van a llevar a que yo me haga responsable de la acción o de la no acción y de las consecuencias de esos actos. En ese sentido, entonces, la ética la podemos entender como capacidad racional humana, también como campo disciplinario, es decir, filosofía de la moral, y por otro lado tenemos a la moral como ese conjunto de valores que guían cotidianamente a los grupos, a las personas, que pueden dar identidad, que pueden incluso estar detrás de fundamentos de construcción de propuestas de leyes, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, también pueden estar observados por la reflexión ética. Como capacidad racional humana, entonces, nos permiten la agencia moral, la libertad para alcanzar y dirigir las acciones hacia una forma de felicidad, pero que tiene que ver con la responsabilidad y esa acción virtuosa. También entendemos a la libertad en esta dimensión de responsabilidad ética con algunas propuestas, por ejemplo, de Hans Jonas, hablando de responsabilidad, que desarrolla esa ética de la responsabilidad aplicada al progreso tecnológico y científico. Nussbaum, que nos dice que el desarrollo de capacidades debe de ir acompañado de una responsabilidad moral hacia los demás, discuten cómo la ciencia, la libertad y el desarrollo humano están interrelacionados dentro del enfoque de las capacidades. Por su parte, Bruno Latour nos dice, pues nos habla de una discusión del papel de la ciencia en la toma de decisiones éticas y políticas. Entonces, cómo hay elementos que sí nos van a... La ciencia, yo diría, no tiene política. Sin embargo, el uso de la ciencia y la forma en la que nosotros la implementamos puede tener un contexto
y le podemos dar una direccionalidad política, ¿no? Entonces, analiza también eso. Mario Bunge nos ofrece una visión epistemológica del pensamiento científico como una herramienta para la emancipación y el progreso social. No puedo dejar de mencionar a John Harris, que habla del imperativo ético del uso de las tecnologías para el mejoramiento humano, ¿no? Nos dice que detener o limitar el progreso es inmoral, ya que impide beneficios potenciales para la humanidad, que la ciencia y la tecnología deben utilizarse activamente para mejorar la vida humana, siempre dentro de un marco ético basado en el bienestar y la equidad. En ese sentido, entonces, entiende la ciencia como imperativo ético, en donde la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben fomentarse activamente, tienen el potencial de mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y aumentar la longevidad humana, frenar el progreso equivaldría entonces en permitir el daño que podría evitarse de avanzar en el desarrollo científico y tecnológico. Considera que debe de estar dirigido a mejorar la condición humana, defiende el uso de la biotecnología, por ejemplo, para mejorar las capacidades humanas, incluyendo la ingeniería genética, la clonación terapéutica y la inteligencia artificial. Dice, si tenemos los medios para mejorar la salud y la capacidad cognitiva, es obligado a hacerlo. Va a rechazar el bioconservadurismo y se refiere a esas posturas que se oponen a la manipulación genética o a la prolongación de la vida por razones morales o naturales, no analizadas desde una perspectiva ética con ejercicio de esa racionalidad. Dice, no hay diferencia ética fundamental entre curar una enfermedad y mejorar genéticamente a una persona para prevenirla. Nos habla de la necesidad entonces detrás de todo esto de una responsabilidad colectiva en la innovación científica, en donde nos dice que ese avance científico no es solo una cuestión de libertad individual, sino una responsabilidad social. En ese sentido, si la ciencia puede prevenir enfermedades, mitigar el cambio climático o resolver problemas globales, la humanidad tiene la obligación ética de apoyar su desarrollo. Esta postura a lo mejor la podemos contrastar con otras que hablan de la necesidad de la precaución y teniendo en cuenta todos los elementos también en relación a los riesgos, el balance de riesgos y beneficios en ese proceso, ¿no? Bueno, una quinta dimensión que quería mencionar es la libertad como razón pública relacionada a la democracia, y en este sentido, pues necesitaríamos hablar de la ciudadanía. La ciudadanía, pues la podemos observar en su desarrollo, maduración a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a tomar algunas tradiciones, por ejemplo, la griega, en donde para poder existir en la ciudad griega, tendríamos nosotros que participar públicamente de la política, ¿no? En ese contexto, las personas tendrían esa agencia que estaba relacionada con su participación como ciudadanos en esa toma de decisiones y en la vida pública. Iba directamente relacionado con el logos, que lo define como persona. Aquí algunos, entre comillas, porque tendríamos algunas personas que no eran tan personas como las mujeres, que nunca iban a poder desarrollar completamente logos, y los niños que estaban en su proceso de maduración. Si no eras ciudadano griego, tampoco podrías tener el desarrollo de ese logo. Esto nos permite ejercer magistraturas, encargos de la comunidad, pero no solamente como una posibilidad, sino como una obligación para que realmente yo pudiera ser considerado como persona en toda su dimensión. Me estoy saltando aquí bastantes siglos, creo que por el orden de las diapositivas, pero bueno, pensemos nosotros en los contextos en el México colonial, en donde había una organización de castas, ¿no? Basadas más en la sangre, en torno a una estructura económica que tenían que ver con ese sitio de nacimiento. Podemos tener otros ejemplos, ya se me fue por aquí, pero durante la Edad Media se va a tener algo similar, ¿no? ¿Qué va a pasar en Roma? Y aquí se nos fue la diapositiva de Roma, pero en Roma vamos a retomar esta idea de la participación ciudadana
que va a ir incluyendo conforme se va a ir desplazando el Imperio Romano geográficamente a cada vez más personas que no necesariamente son romanas, que los hacen ciudadanos romanos y les permiten, al adquirir ciertas responsabilidades de ciudadanía, proteger esas fronteras del imperio que cada vez va creciendo más. A lo largo de la historia vamos a ir teniendo intervenciones que van a ir balanceando el poder del monarca con el poder, pues digamos, de contrapesos de la comunidad o de la sociedad. Uno importantísimo pues es el desarrollo de la Carta Magna y las cartas de derechos del Reino Unido. Recordemos que esto va a permitir que se empiece a generar la estructura de una especie de poder de cámaras bajas y altas que van a balancear ese poder que tiene el soberano, ¿no? La Gran Carta Magna es una de las primeras en su tipo que va a marcar ese antes y después. Y bueno, ya brincándonos muchos siglos después, vamos a ver aparecer como tal a la idea del ciudadano, ¿no? El ciudadano que va a tener una serie de posibilidades de desarrollar cierta forma de gobernanza frente a ese Estado. Recuerden ustedes ese Estado que se justifica porque piensen ustedes en esta Italia donde existe Maquiavelo, en donde se requiere la unificación de distintos reinos bajo un Estado soberano, y se promueve la idea de que sin existencia del Estado, ese Estado total, estaríamos en una guerra perpetua de unos contra los otros. Entonces, se van evolucionando ideas hasta que empieza a madurar la necesidad de los derechos de los ciudadanos, primero, que van a ser el preludio de los derechos y garantías individuales humanas, que ya van a abarcar más allá de la idea de la ciudadanía, y que van a surgir a partir del siglo XVIII, junto con la Revolución Francesa, por supuesto, y otros tratados, y tratados que se van a derivar de filósofos como John Stuart Mill, que habla ya como tal de la libertad. Vamos a detener distintas tradiciones y formas de manifestar ese ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, el liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo, que van a balancear de distinta manera la participación del Estado y, por su parte, la participación de los ciudadanos. Recordemos que pues apenas en el siglo pasado se alcanzaron ciertas ganancias hacia grupos que no habían sido contemplados, por ejemplo, las mujeres. En el Reino Unido hasta en 1918 se alcanza el voto, en Canadá se acepta que somos personas hasta el 29, el derecho al voto en México se conquista en el 47 y ya se integran como derechos de ciudadanos para poder ser elegidas en el 53 y hasta el 93 ya se integran como tal los derechos humanos de la mujer y de la niña como parte inalienable, integrante indivisible de los derechos humanos. Vamos ahora a explorar qué pasa también durante el siglo XX. En el siglo XX pues se dan muchas situaciones que van a marcar, digamos que la percepción a nivel internacional de aquellas cosas que puedan llegar a cuestionarnos si requerimos consensos internacionales. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los distintos experimentos que se hicieron en seres humanos, los campos de concentración, las miles de personas que fallecen en Auschwitz, ¿no? Entonces, tenemos estas dimensiones y estamos aterrizando ahora en la necesidad de plantearnos el por qué la idea de la capacidad ética, del ejercicio del razonamiento crítico para el ejercicio de la ciudadanía. Piensen ustedes en este libro de Hannah Arendt, en donde hace un análisis de las acciones que hace un funcionario alemán nazi durante el envío de judíos y de presos a Auschwitz para su eliminación. Este personaje era el encargado de hacer las cuentas y de ver que todos se subieran al tren y llegaran hasta donde tenían que llegar para su eliminación. Cuando termina la guerra, se hacen todos los juicios, no solamente el de Nuremberg, sino muchos más,
Uno de ellos es justamente de este funcionario, que era un funcionario público. Se lo llevan a Jerusalén y le empiezan a preguntar, a ver, ¿cómo es posible que usted participara de tal atrocidad, ¿no? Lo catalogaban como un monstruo, como si fuera él la representación de la maldad. Entonces, Tamar, que es periodista, que es judía también, que fue refugiada porque tuvo que salir de París cuando la ocupación estuvo en un campo de concentración también, va a analizar pues el fenómeno de lo que ahí está sucediendo con herramientas desde la filosofía. Y dice, es que si Eichmann había perdido su brújula moral, no fue debido a deficiencias en su carácter, sino porque se había vuelto incapaz de pensar por sí mismo. Enfatiza constantemente esa falta de pensamiento durante el juicio. Y dice, era genuinamente incapaz de pronunciar una sola frase que no fuera un cliché. Todo lo que decía eran palabras vacías. Cuanto más tiempo se le escuchaba, más obvio se volvía que su incapacidad para hablar estaba estrechamente relacionada con esa incapacidad de pensar. Eichmann no era una persona sadista, con pensamientos maliciosos, sino alguien cuya principal falla fue renunciar a su capacidad de pensar. En este sentido, hacemos una conexión entonces de esa capacidad del pensamiento crítico, analítico, autocrítico, que me permite mayor libertad, el tener ejercicio de esa agencia, esa preocupación por los demás, pero además hacerme responsable de los actos. Y no solamente responder a lo que en ese momento moralmente era correcto, que era ser un perfecto funcionario alemán, llenar esos trenes y enviarlos a Auschwitz. En ese sentido, tendríamos amputada o poco desarrollada esta capacidad de ejercicio ético, de agencia moral, y estaríamos del lado derecho respondiendo probablemente a lo que en ese momento socialmente y a través de lo que en el Estado se decía que era lo correcto, lo moralmente correcto y legalmente correcto, se tuviera que ejercer. En ese sentido, entonces, las sociedades que valoran el pensamiento científico suelen ser más democráticas y abiertas, y nos dicen estos autores, ya que el método científico se basa en el debate, la revisión por pares, la evidencia, y en lugar de decretos autoritarios. Entonces, tiene esa similitud, ¿no? Las sociedades que rompen la indagación científica lo hacen a menudo con el objetivo de mantener control sobre la población cuando es por diseño, ¿no? Restringiendo así tanto las libertades intelectuales como las individuales. ¿Qué nos dice Habermas? Habermas explora la relación entre el discurso racional, la democracia y la razón pública. John Dewey, nuevamente, nos va a vincular la educación científica con la formación de ciudadanos críticos y participativos. R. Merton nos dice, el ethos científico fomenta valores democráticos como la transparencia y la discusión abierta. Pensemos a lo que se asistió durante el siglo XX en las distintas situaciones que vivió la humanidad y que llevó a que se requiriera la presentación de la bioética como un campo disciplinario en desarrollo, ¿no? Que conjunta, de hecho, a distintas disciplinas, que va a permitir reflexionar sobre el actual humano, sobre los otros humanos, sobre el entorno, el medio ambiente. Ese concepto moderno de bioética entonces surge en el contexto de las experiencias vividas por la humanidad en este siglo y los regímenes totalitarios, fascismos durante la Segunda Guerra Mundial, los cuestionamientos sobre los efectos de la explotación humana, del medio ambiente, de otras especies, así como de la justicia en la distribución de recursos derivados de los avances de la ciencia y de la tecnología. No vamos a ahondar en la historia de la bioética, pero recordando que esas reflexiones, incluso previo a la Segunda Guerra Mundial, ya estaban en la cabeza de Fritz Jaar con respecto a otras especies. Desaparece la revista Cosmos, donde publica por primera vez esta palabra de bioética durante la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, Van Rensselaer-Potter, que le va a dar esa orientación, pues, no solamente restrictiva a la medicina, sino a las llamadas ciencias de la vida, en donde llama a la filosofía,
al derecho, a poder integrar un campo de pensamiento, de conocimiento, que es más allá de una disciplina. Lo observa como una obligación de todos aquellos que estamos involucrados con las ciencias de la vida, tomando en cuenta la sobrevivencia de una forma de humanidad que esté fundamentada justamente con esta capacidad de existencia ética. Habla, por supuesto, ya de generaciones futuras y en ese sentido, pues, enfoca toda su obra. Tenemos otras corrientes que no vamos a discutir aquí, pero que buscan generar ciertos consensos universales que pudieran usarse como referente para poder tomar decisiones, evaluar y analizar los fenómenos derivados del quehacer humano con la ciencia, la tecnología, sobre el entorno, el medio ambiente, otras especies, generaciones presentes y futuras. Con sus críticos, por supuesto, relacionados a que los principios no necesariamente van a resolver los problemas ni son recetas de cocina y existe el contexto. Tenemos toda esta otra corriente que es el enfoque de los derechos humanos, pensando en cómo a ese nivel se elevan y esto también relacionado ya ahora con fundamentos jurídicos, dado que todos los estados que suscribimos tratados internacionales, en el caso de México, en su capítulo primero, tenemos a nivel constitucional la promoción como garantías individuales de los derechos humanos y en este nivel está la bioética en estos tratados que formamos. Fíjense ustedes la importancia de esa posibilidad de espacios de consenso, de arbitraje internacional, de derecho internacional, que durante décadas hemos dado por hecho, que dieron los cimientos de la posibilidad del surgimiento de los derechos humanos y su mantenimiento y observación. Tomen en cuenta el escenario actual, pensando en aquellas circunstancias que ponen en duda la necesidad y la importancia de tener esta posibilidad de colaboración internacional. La Comisión Nacional de Bioética, ya sabemos que retoma esta visión general y amplia de Van Reser-Potter en la definición, y también, por otro lado, esta tradición de la bioética desde los derechos humanos para definirla como esa rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afecta la vida en el planeta, tanto en la actualidad como futuras generaciones. Si ustedes desmenuzan todo esto, van a ver que el quehacer bioético no solo radica en aquellos involucrados en las profesiones asociadas a las ciencias de la vida, sino implica la participación del ciudadano en su quehacer diario, en su existencia pública, en todas estas dimensiones que pudieran incorporar la definición de bioética presentada. Insisto en que asistimos a un momento mundial en donde hay cosas que cambian rápidamente, el cambio climático que está afectando a todas y cada una de las personas que habitamos el planeta, las epidemias que afectan a animales, las cadenas de suministro, la alimentación, la traslación de enfermedades de animales hacia humanos. Por supuesto que las pandemias humanas, las migraciones, las guerras abiertas que tenemos cercanas, ¿no? Algunas generaciones creían no volver a ver la situación que hoy vemos a nivel internacional, la violencia del crimen organizado, etcétera. Situaciones que tienen que ver con cambios brutales en políticas públicas, vemos un poco lo que pasa acá en nuestro país hermano. Estos artículos que estoy poniendo son de las asociaciones médicas norteamericanas. También ven por ahí artículos, si se meten a la página del Hastings Center, una buena parte de las discusiones que se están dando de urgencia, así como se hizo en esa misma institución en la pandemia, se están dando con respecto a los grandes cambios en relación a justicia distributiva, en relación a acceso a la salud, en relación a políticas de investigación educativas, de promoción o no del pensamiento científico. En ese sentido, entonces, es importante, y no voy a ahondar en esto, en lo que se está escribiendo relacionado a las crisis de las democracias
y esos cambios en la geopolítica como escenario para la discusión bioética y en el centro la participación ciudadana. Les invito a conseguir este libro, lo encuentran por ahí en la UNAM, en las librerías, se llama Democracias sin Ciudadanos, la construcción de la ciudadanía en las democracias liberales, y hacen todo un análisis de qué sucede con la evolución de la ciudadanía, ¿no? Hay un capítulo que se llama El ciudadano sin atributos, que nos habla de que pues pueden existir democracias, pero como no hay participación de agencia ciudadana, empiezan a plantearse escenarios preocupantes. En este sentido, entonces, cuando estamos hablando de agencia, estamos retomando a ciertos principios del aristotelismo, tanto del presocráticos como de socráticos y aristotélicos, que ahora se han denominado de forma a lo mejor un poco cuadrada, pero un neo-aristotelismo. Hay autores como Al-Sadir McCarthy, británico ya fallecido, pero nos habla de la necesidad de desarrollar esa capacidad de agencia a partir de esta propuesta de ética contemporánea de las virtudes. Hay otros autores como Justin Oakley que nos habla del desarrollo de la capacidad ética desde esa ética de las virtudes en los roles profesionales. Y hemos hablado en este foro también de Bernardo Saca, que nos hace todo un análisis del servidor público, pero no del alto directivo, sino de ese servidor público de a pie, esa persona que está presionada por el trabajo, que a lo mejor no tiene recursos, que tiene exigencia de la ciudadanía, pero que es la cara del Estado en ese último eslabón que es el de la atención directa al ciudadano. Hace un análisis de las respuestas que puedan ser adversas, de violencia, de maltrato o de trato minimalista que le llaman. Y en ese sentido ve que existe cierto sufrimiento moral, porque yo sé lo que debo de hacer, pero está tan complicado el entorno que yo empiezo a no hacerlo. Y eso me genera un sufrimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo una justificación, una forma de conocimiento al cual le voy dando un valor alterno que lleva a disminuir ese sufrimiento moral y llega un momento en el que esa disonancia cognitiva me va a permitir alcanzar un estado de adaptación. En ese entorno, entonces, esa disonancia cognitiva va a llevar a una adaptación que me puede llevar, en el menos peor de los casos, a una atención minimalista, si no es que a la violencia, al maltrato y a otras situaciones. Saca dice que ese momento de sufrimiento moral es el momento en el cual se puede reforzar la capacidad de agencia, de reflexión ética, analítica y crítica, que tendría que estarse fomentando desde la primera formación en el kinder, la primaria, cuando estamos buscando nosotros fomentar esa capacidad ciudadana. Va de la mano de la propuesta de Michel Foucault en esta obra del ejercicio de sí, del saber de sí, la tercera obra de la historia de la sexualidad de Foucault, en donde aborda esta idea de la agencia como un ejercicio cotidiano de prácticas del yo. Y dice, las prácticas del yo se pueden hacer a través de una amplia gama de ejercicios cotidianos, porque no está dado por hecho, se tienen que ejercitar, a través de los cuales las personas pueden moldear sus propias disposiciones morales. Estos ejercicios se basan en recursos que existen en el entorno del practicante, generalmente se realizan dentro de una comunidad de pares, y yo le añado, pueden ser dirigidos y moldeados por diseños de la educación para fomentar la generación de ciudadanía. Esto lo retoma Saca en un capítulo de su libro que denomina Una gimnasia del yo para hacer frente a las presiones cotidianas del trabajo o del trabajador a pie de calle. Esto tendría que ir de la mano de promoción de esa ética, pero desde un Estado laico, tomando en cuenta la gran diversidad de posturas, situaciones morales, religiosas, e ideologías, pero que desde la educación refuerza la necesidad de que sea laica, dirigida al fortalecimiento de esa agencia, de esa capacidad crítica, analítica y, por supuesto, de la mano del pensamiento científico. Llegando al preludio de la conclusión, entonces, es transformación del ciudadano privado al ciudadano con participación pública,
que requiere del ejercicio de la agencia moral como capacidad ética, fundada en la idea del otro y de los otros, que implica un reconocimiento de la diversidad en el espacio público, el reconocimiento de la existencia de diferentes intereses, conflictos de interés, la posibilidad de balancear la preocupación socialmente centrada con la preocupación de cuidar la dimensión del sí mismo o del individuo, cuidar de los otros, otras especies, medio ambiente, generaciones presentes y generaciones futuras. Esto alcanzable a través de la educación para el ejercicio de la agencia moral, la disposición que genera disposiciones morales, estoy hablando ya de agencia ética, porque agencia moral implica que ya está la reflexión racional y ética. El ejercicio de la agencia en condiciones institucionales adversas o laborales o del contexto social, la construcción de un entorno institucional, cuando nos hablamos de instituciones de educación o de atención, que refuerce su actuar como agentes morales y la rendición de cuentas. En este sentido, y pensando ahora relacionado a la violencia, nos dice Audrey Soudy, que fue directora general de UNESCO en 2024, porque si el odio empieza con las palabras, la paz empieza con educación. Lo que aprendemos cambia nuestro modo de ver el mundo e influye en nuestra forma de tratar a los demás. Por tanto, debemos situar a la educación en el centro de nuestros esfuerzos para alcanzar y mantener la paz. Y Popper nos dice, un instinto de supervivencia no es suficiente. Nosotros necesitamos desarrollar la ciencia de la supervivencia y esta debe comenzar con una nueva clase de ética y por eso la bioética. Aristóteles nos recuerda, no adquirimos las virtudes, sino ejercemos primero las actividades. Construyendo casas, se hace un arquitecto. Lo mismo para las virtudes, es realizando las cosas justas que se vuelve uno justo, practicando la templanza que se vuelve uno temperante y haciendo acciones de valentía que se vuelve uno valiente. Por lo tanto, el enfoque epistemológico educativo desde una ética laica y desideologizada de las virtudes es fundamental para la gobernanza y el desarrollo de una cultura bioética, una bioética ciudadana, con preocupación por el bienestar de los demás, las otras especies, el medio ambiente, las generaciones presentes y las generaciones futuras. Muchísimas gracias.